Hola amiguitos y amiguitas, hola niños, me encanta estar con ustedes. Hoy les voy a contar cómo es Dios. Les voy a contar una historia de la Biblia. Pero primero vamos a orar. Cierren los ojos que vamos a orar. Y diga conmigo: Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, Jesús, te pido que me ayudes a entenderte, a conocerte y a vivir para ti, agradándote en todo. Amén. Dios es sabio. La S. Dios es sabio. ¿Sí? ¿Cómo es sabio? Dios hizo toda la creación. ¿Sí? Toda la creación, hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Hizo los planetas, el sol, la luna, las estrellas, hizo animales aéreos, hizo animales terrestres, hizo animales acuáticos, hizo animales que se mueven por entre la tierra, ¿verdad? Todo lo hizo hermoso, bellísimo. Y hay mucho misterio y en ocasiones está nublado de terror. Pero Dios demuestra que Él lo hizo con su sabiduría. ¿Sí? Y dice la Biblia en el Salmo 104, 24. Dice: Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con tus criaturas. Dice: todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con sus criaturas. Dios hizo toda la creación como un gran rompecabezas. ¿Sí? Como un gran rompecabezas. Este es un rompecabezas pequeño, ¿cierto? Tiene varias piezas. Las quitamos y las volvemos a armar, ¿verdad? ¿Qué tal si se nos pierde una de ellas? Podemos armar el rompecabezas. Difícil, ¿cierto? Ya no es lo mismo. Pero con Dios no ocurre así. Dios tiene perfectamente encajada la creación, su creación, ¿sí? Y Él es sabio. Les voy a poner un ejemplo. Si yo fuera un animal grande, ustedes, ¿qué orejas me pusieran? A ver, ¿qué orejas me hicieran? ¿Unas orejas grandes o unas orejas pequeñas? Cierto que unas orejas grandes, pero ¿saben qué? A veces no pasa así. Dios no nos hace, Dios no hizo la naturaleza así. A veces hay animales pequeños, ¿sí? Y le pone unas grandes orejas. Como a los conejos, ¿verdad? Los conejos son pequeños y le ponen unas grandes orejas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los conejos viven en lugares donde hace mucho calor, ¿cierto? Y necesitan unas orejas grandes para recoger el aire y refrescar su cuerpo. Y para escuchar a los grandes depredadores, ¿verdad? Y también hace animales pequeños y peluditos, y les hace orejitas pequeñitas, ¿verdad? ¿Y por qué le hace orejitas pequeñitas? Pues porque ellos son silenciosos y les gusta meterse en los huequitos, en las cuevitas, ¿sí? Y ellos caben con esas orejitas pequeñitas y suavecito, caben por allá. Ellos son muy silenciosos. Dios es muy sabio y Dios a veces hace los animales, o hizo los animales grandes, los hipopótamos, y los hizo con unas orejitas muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque ellos están entre el agua y se esconden debajo del agua, ¿cierto? No necesitan tener unas grandes orejas. Dios es muy sabio y Él le gusta también compartir esa sabiduría, ¿sí? Le gusta compartirla contigo y conmigo. Vamos a ver la historia
de un joven que tuvo mucha sabiduría de Dios, porque Dios tiene un plan. ¿Sabes qué? Ese joven, Dios lo amaba. Dios también ama toda la naturaleza, y la naturaleza es feliz la una con la otra, y Dios quiere que nosotros también seamos felices con Él, y Él tiene un plan para nuestras vidas, un plan maravilloso para mostrar su gloria, para mostrar cuánto nos ama Él, y para que descansemos en Él y a toda hora estemos orando, pidiendo esa sabiduría de Dios. Entonces, a continuación vamos a ver cómo Dios le dio sabiduría a este joven. Es la historia de José, el hijo de Jacob. Dios le prometió a Jacob, su padre, que iba a ser de él un pueblo grande, su pueblo, el pueblo de Dios, para mostrar su gloria, para que todas las naciones conocieran acerca de él. ¿Sí? Entonces dice, Dios hace que todo salga perfectamente conforme a su plan. Vamos a ver, eso está en Génesis 37 al capítulo 50. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Aquí está José, un jovencito, y está con sus hermanos, ¿sí? Él tenía 11 hermanos y con él era 12, ¿sí? Entonces, los hermanos de él, los hermanos mayores, no lo querían mucho, ¿verdad? Ellos no lo querían mucho. ¿Y por qué no lo querían? Porque resulta que José era el hijo preferido de Jacob. Le hizo una túnica muy hermosa, una túnica de jefe, ¿sí? Y además de eso, José tenía un don de Dios. Como a José le gustaba tanto hablar con Dios, ¿sí? Orar, Dios le dio un don especial, porque Dios quiso dárselo, y era el don de soñar. Dios le hablaba cuando él se dormía, Dios le hablaba en los sueños. Y José le contaba a sus hermanos acerca de sus sueños. Entonces los hermanos no les gustaba eso. Decían que José era muy orgulloso y le tenían celos. Un día José se fue a llevarles comida mientras ellos estaban trabajando en el campo, ¿sí? Y allá en el campo los hermanos tuvieron un plan malo, ¿sí? ¿Cuál fue ese plan? Dijeron entre todos, vamos a coger a mi hermano y se los vamos a vender a unos mercaderes de esclavos que pasan por aquí. Lo vamos a sacar de la casa, ya no nos lo aguantamos contándonos los sueños, no nos lo aguantamos ya más. Lo vamos a vender como esclavo. Y le decimos a mi papá que se lo come una bestia, que se lo come un animal, y listo. Dios. Entonces, así fue. Primero lo cogieron a la fuerza. José llorando a los gritos, y lo tiraron en un hueco profundo, ¿sí? Donde no podía salirse él solo. Y ahí lo dejaron. Y al ratico pasaron los mercaderes en esos camellos y se lo vendieron a esos mercaderes de esclavos. Y lo llevaron a una ciudad muy grande donde habían muchos ricos, ¿sí? Ahí lo llevan, miren, lo llevan. Entonces lo llevaron a un señor que se llamaba Potifar. Ese señor tenía mucho dinero y lo compró a José. José estaba muy triste, estaba muy preocupado, dice la Biblia, pero él oró al Señor y le dijo, Señor, ayúdame aquí. Tal vez yo tenga que cargar muchas piedras para construir esas grandes pirámides, pero yo te pido que me protejas y que me ayudes. ¿Sí? Y Potifar lo puso de mayordomo de su casa y de todos sus bienes, porque todo lo que hacía José lo hacía muy bien, era muy trabajador, muy juicioso, y era muy elegante y muy guapo. Él era hermoso, era un joven hermoso, y cuando se hizo hombre,
¿Saben qué pasó? La esposa de Potifar, se sintió atraída hacia José y quería besarlo, ¿sí? Y tuvo un plan perverso y le dijo, lo voy a invitar a mi habitación y le voy a decir que se acueste conmigo en la cama. Así fue. Lo invitó a su habitación. De ahí está José y está la esposa de Potifar, ¿sí? Y lo invitó a que se acostara en la cama. Entonces lo llamó y apenas se acercó a ella, ¿sí? Ella lo iba a besar y José ahí mismo pensó y dijo, yo no puedo hacer esto porque es la esposa de mi amo y yo soy el mayordomo y a Dios no le gusta que yo bese a una señora casada. No, y se fue. Y entonces la esposa de Potifar le cogió la ropa duro, no te vayas, y entonces le arrancó un pedazo de ropa. Y sabe que cuando llegó el esposo, o sea Potifar, le dijo una gran mentira, lo calumnió, ¿sí? Y le dijo que era que José la había intentado violar y por eso lo metieron a la cárcel. Aquí está en la cárcel. No podía salir de allí, pero allí habían dos personas con José. José ya se había vuelto un esclavo, un preso, pero era un preso muy juicioso, le gustaba tener todo muy limpio, entonces se ganó el aprecio de las personas que estaban allí. Entonces ellos un día se levantaron y le contaron a José unos sueños muy peculiares, muy misteriosos, y José oró a Dios primero y Dios le reveló el significado y les dijo, uno de ustedes va a morir y el otro va a vivir y va a volver a trabajar con el faraón. Acuérdate de mí, le dijo José, acuérdate de mí cuando salgas y le hablas al rey, al faraón, de mi parte, para que yo salga de aquí. Él oraba todos los días por la ventana, oraba a Dios, para que Dios lo sacara de la cárcel, porque él no quería estar en esa cárcel. ¿Y ustedes qué creen que qué pasó? ¿Cierto que sí? Salió de la cárcel. Efectivamente, el copero del rey un día escuchó que el faraón estaba muy preocupado y asustado. Estaba muy atemorizado por un sueño que tuvo. Entonces el copero le dijo, ¿sabes qué? Yo conozco a un chico que está en la cárcel. Se llama José y él te puede ayudar. Él sabe interpretar los sueños. Así fue. El faraón lo mandó a llamar y él llegó muy limpio, impecable, y entonces le dijo que él había soñado y le dijo que él iba a orar a Dios para que Dios le revelara el sueño, y así fue. Dios le reveló el sueño. Entonces el faraón se puso feliz porque ese sueño simbolizaba mucho. Simbolizaba que iba a haber una gran abundancia de cosechas del campo, de alimentos, y que él los podía almacenar, pero que venían otros 7 años de mucha hambruna, ¿sí? Entonces puso a José a administrar todos sus bienes y lo puso como gobernador. Y aquí está el sueño. Unas vacas gordas pastaban y salían del río Nilo 7 vacas flacas que se comían a las gordas y aún quedaban flacas. Este fue el sueño que tanto aterrorizó a Faraón. Véanlo aquí parado, viendo ese sueño. Entonces, Dios tenía un plan, ¿sí? Ese plan todavía seguía. No se había roto ese plan, ¿cierto que no? Porque José salió en libertad. Entonces, resulta que José se puso a almacenar todo el alimento hasta que llegó el tiempo del hambre. Entonces el papá de José, ¿cómo era que se llamaba?
Jacob, eso, Jacob. Jacob estaba con su hijo Benjamín. Entonces ya había una gran hambre y ya estaban volteando las ollitas hacia abajo y ya no tenían comidita. Entonces mandó a los hermanos, los despidió a sus hijos y a los hermanos de Benjamín, y los despidió para Egipto. Y una gran sorpresa, ellos pensaban que José ya no existía, que no estaba en Egipto. Y el papá, Jacob, pensaba que su hijo estaba muerto, porque los hijos le habían dicho que a José se lo había comido una fiera. Entonces, Jacob estaba muy triste, porque José ya no vivía. Pero ¿saben qué sorpresa se llevaron? ¿Cierto? Los hermanos se llevaron una sorpresa. Aquí está José, ¿sí? José los reconoció a todos ellos y tuvo un plan, pero al comienzo no le dijo que era el hermano, no. Tuvo un plan maravilloso, y en ese plan, sí, muy miedoso ese plan. Yo les invito a que sus papás le lean la Biblia y conozcan ese plan, ¿sí? En ese plan que José tuvo, los hizo arrepentirse de su pecado. Dios actuó y todos sus 10 hermanos mayores se arrepintieron de haber vendido a su hermano José al mercader de esclavos, y se arrepintieron de su pecado. Entonces, cuando se arrepintieron de su pecado y José se dio cuenta que ya se habían arrepentido, José planeó un gran banquete con comidas deliciosas para sus hermanos, ¿sí? Los perdonó a todos y mandó a traer a su papá Jacob y a su hermano menor Benjamín. Y entonces todos vivieron felices, no se murieron de hambre, ni su familia, ni el pueblo de Egipto, ni las naciones, ni los pueblos cercanos. No se murieron de hambre. Dios tuvo un plan perfecto. Dios le dio sabiduría a José, ¿sí? Mucha sabiduría de cómo conducirse con sus hermanos, y los perdonó a todos. No se enojó con ellos, antes lloró de ver a sus hermanos contentos, de ver a su papá, de ver que él les podía proveer todos los alimentos, porque él era el gobernador de Egipto. Imagínate, de esclavo a gobernador. Ellos no lo podían creer, que su hermano fuera libre y fuera multimillonario y tuviera tanto poder y tuviera tanto amor para con ellos. Entonces, los hermanos querían ser esclavos de José, ¿sí? Cuando ya murió su papá Jacob. Pero José les dijo: no tengan miedo, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Génesis 50, del 19 al 20. Ven, dice, ya que Dios es sabio, podemos confiar en Él en todas las maneras en que trabaja en nuestras vidas. Tú puedes confiar en Él, yo puedo confiar en Él en este momento tan difícil que hay en el mundo, ¿verdad? Y en todos los momentos difíciles que hay en nuestra vida. Tú que eres pequeño, ten confianza en el Señor Jesucristo, porque Él te ama y Él quiere que tengas una vida maravillosa, ¿sí? Él quiere que tú tengas una vida maravillosa y que siempre estés con Él. Y ese plan que Dios tiene para ti es un plan de bien, para que tengas un futuro y una esperanza, para que vivas para Jesús, ¿sí? Y que vivas para Él y seas muy feliz en Él, ¿sí? Entonces yo te invito a conocer la Biblia, y a leerla. Vamos a orar. Cierren los ojitos.
Señor, gracias porque tú quieres compartir tu sabiduría conmigo. Yo la necesito, Señor. Yo la necesito. Y gracias por ese plan perfecto que tienes para mi vida, Señor. Porque todo mal que me ocurra a mí, tú lo vas a transformar para bien. Gracias, Señor, porque ya no tengo miedo. No tengo miedo. Soy feliz en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hasta luego. En la próxima nos vemos. Muchas bendiciones. Los amo mucho.